Hola, buenas, bienvenido a este tutorial sobre derivadas de funciones polinomiales. En el video anterior vimos cómo resolver derivadas haciendo uso de la definición de límite. La definición de límite nos sirve para cálculo de derivadas, pero es un procedimiento bastante largo, ¿verdad? Depende de la función que queramos evaluar. Para eso, entonces, algunos matemáticos, algunos grandes matemáticos antiguos, pues, crearon ciertos teoremas especiales para resolver algunas derivadas de funciones polinomiales que son bastante extensas. En este caso, vamos a aplicar los teoremas en las derivadas comunes. Tenemos el primer teorema, que es la derivada de una constante. La derivada de cualquier constante es igual a cero. No importa el tamaño, no importa la cantidad que sea. Vamos a ver unos ejemplos acá. Tenemos un ejemplo acá. Dice, si f de x es igual a 8, entonces su derivada es 0. Si f de x es igual a 3 raíz cuadrada de 12, entonces su derivada es igual a 0. Si f de x es igual a 3 cuartos más 58 77avos, entonces f' de x es igual a 0, o sea, su derivada es igual a 0. Tenemos el segundo teorema. La derivada de potencias con exponentes enteros positivos. Nos dice aquí que multiplicamos el exponente por la base y disminuimos una unidad al mismo exponente. Por ejemplo, si tenemos f de x igual a 4x, entonces f' de x es igual a 4. Si f de x es igual a negativo 5x, entonces su derivada es igual a negativo 5. Si f de x es igual a 100x, entonces f de x es igual a 100. Si f de x es igual a raíz cuadrada de 8x, entonces f de x es igual a raíz cuadrada de 8. Esto que les expliqué anteriormente tiene mucho que ver con esta fórmula que tenemos acá. Aquí nos dice que la derivada de x a la n es igual a n multiplicado por x elevado a la n menos 1. ¿Qué significa esto? Que vamos a bajar el exponente a multiplicar por la base y al exponente le vamos a restar una unidad. Vamos a ver unos ejemplos más adelantito para entenderle mejor. Aquí tenemos un ejemplo. F de x igual a 4x al cuadrado. Entonces, f' de x es igual a 8x. ¿Por qué? Porque bajamos el 2. Esto se convierte en el n, ¿verdad? Bajamos el 2 a multiplicar por el 4. Y al 2 le restamos una unidad. Por lo tanto, 2 por 4 es igual a 8. Y 2 menos 1 es igual a 1. Entonces nos quedaría aquí 8x elevado a la 1. Pero como el 1 no le hace ningún cambio a la variable, no hay necesidad de colocarlo acá. Tenemos el tercer teorema de derivadas, que es la derivada de la suma de diferencia de dos o más funciones es igual a la derivada de cada una de estas funciones. Vamos a tener unos ejemplos acá. Lo que les acabo de decir es, si queremos calcular la derivada de f más g, entonces lo que hacemos es, primero calcular la derivada de f y luego calcular la derivada de g, y luego se suman. Es decir, derivada de f más derivada de g. Igual con la diferencia o la resta. Derivada de f menos derivada de g. Tenemos algunos ejemplos acá. 5x, f de x es igual a 5x al cuadrado más 2x más 1. Entonces, hacemos la operación que yo les explicaba. Aplicamos los teoremas que hemos visto anteriormente. Bajamos el 2 a multiplicar por el 5, que nos daría 10. Y al 2 le restamos una unidad que nos daría 1. Entonces, la derivada de esta partecita de acá nos da 10x. Más, tenemos una suma aquí, más la derivada de 2x. Entonces, la derivada de 2x es, aquí tenemos una unidad en el exponente. Este 1 pasa a multiplicar por el 2 y a este 1 se le resta una unidad. Por lo tanto, aquí quedaría 2 y la x queda sin valor, ¿verdad? Porque 1 menos 1 es igual a 0. Entonces, la derivada de 5x al cuadrado más 2x más 1 es igual a 10x más 2. Tenemos otro ejemplo acá. Aquí tenemos un ejemplo el mismo ejemplo nada más que aquí ya lo tenemos con diferencia o con resta.
Entonces es el mismo procedimiento, si ustedes se fijan, solamente se cambia el signo porque es una resta. Entonces la derivada de f de x igual a 5x al cuadrado menos 2x menos 1 nos da 10x menos 2. Aquí tenemos un ejemplo un poquito más extenso, pero que igual no tiene ninguna complicación siempre y cuando nosotros manejemos cómo vamos a calcular la derivada de exponentes o cómo vamos a calcular la suma y la resta, ¿verdad? No hay ningún problema en la cantidad de términos que hayan en esta función. Aquí tenemos la derivada de f de x igual a 10x a la 4 más 8x al cubo menos 2x al cuadrado menos 6x más 20. Vamos a calcular cada una de las funciones, vamos a derivar cada uno de los monomios que tenemos acá y después hacemos la suma o la resta. Por ejemplo aquí, 10x a la 4, recordemos que lo que vamos a hacer es bajar el 4 a multiplicar por el 10 y al 4 le restamos una unidad. Entonces aquí nos quedaría 40x al cubo y aquí nos quedaría 3 por 8, 24 y 3 menos 1, 2, nos quedaría 24x al cuadrado. Y aquí solo ponemos el signo menos, 2 por 2, 4 y 2 menos 1 nos queda 1, entonces nos quedaría solamente negativo 4x menos, aquí dice 6x, entonces recordemos que aquí solo hay un 1, entonces 1 por menos 6 nos da menos 6 y 1 menos 1 nos da 0, entonces nos queda solo con el valor de negativo 6. Y aquí dice más 20, pero recordemos que la derivada de cualquier constante es igual a 0, ¿verdad? Tenemos el otro teorema que es derivada de un producto de funciones. Para un producto de funciones se deriva la primera función multiplicada por la segunda sin derivar. Luego se deriva la segunda función multiplicada por la primera sin derivar. Tenemos aquí un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo 2x a la 4 menos 1 multiplicado por 5x al cubo más 6x. Entonces lo que les explicaba anteriormente, lo que está explicado acá es que multiplicamos la primera sin derivar por la segunda derivada más la primera derivada por la segunda sin derivar. Entonces, sea este f y sea este g para hacer las operaciones que continúan. Aquí tenemos la solución. Entonces, f de x es igual a 2x a la 4 menos 1 por 5x al cubo más 6x. Aquí nos dice que lo más conveniente es derivar cada una de las funciones primero. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a derivar primero esta primera función. Entonces ya vimos los teoremas anteriores. 2x a la 4 menos 1, entonces nos da 8x al cubo. ¿Por qué? Porque multiplicamos el 4 por el 2 y al 4 le restamos una unidad. Y la derivada de negativo 1 es igual a 0. Entonces solo nos queda 8x al cubo. Y la derivada segunda, que este sería g, nos queda, multiplicando el 3 por el 5, nos quedaría 15x al cuadrado más 6x, ¿verdad? Que es la derivada. Entonces esta sería f y esta sería g para hacer las operaciones siguientes. Muy bien, luego entonces lo que hacemos es lo que nos está diciendo el teorema, ¿verdad? Multiplicamos la primera sin derivar por, este sería f, ¿verdad? Y este sería g. Entonces multiplicamos la primera sin derivar por la segunda derivada más la primera derivada, que es esta, por la segunda sin derivar, que es esta, ¿verdad? Esta es la función original. Entonces hacemos estas operaciones y nos da el primer producto de la primera sin derivar por la segunda derivada, nos da 30x a la 6 más 12x a la 4 menos 15x al cuadrado menos 6. Vamos a hacerlas paso a paso. Ahora, el segundo producto nos da 40x a la 6 más 48x a la 4. ¿Por qué? Porque multiplicamos 8 por 5, 40. Y estos se suman, ¿verdad? Los exponentes. Nos quedaría 40x a la 6. Y aquí, 8 por 6, 48, ¿verdad? Y igual vamos a sumar los exponentes aquí, que nos quedaría x a la 4, ¿verdad? 3 más 1, 4. Entonces 48x a la 4. Luego hacemos la agrupación de los términos. Entonces agrupamos este más este, ¿verdad? Que nos quedaría 30x a la 6 más 12x a la 4 menos 15x al cuadrado menos 6. Más 40x a la 6 más 48x a la 4.
Luego lo que hacemos entonces es juntar los que son iguales, ¿verdad? Los que tienen igual exponente. Entonces aquí sumamos 30x a la 6 más 40x a la 6, que son los que tienen igual exponente, nos da 70x a la 6. Y luego vemos que el 12x a la 4 tiene el mismo exponente con 48x a la 4, por lo tanto de suma nos da 60x a la 4. Luego menos 15x al cuadrado menos 6. Esta sería la respuesta, esta sería la derivada de la función, la derivada de este producto de funciones que estamos viendo acá. Bueno, y como a veces decimos, ¿va? Que para qué nos sirve la matemática, que para qué tantos teoremas, para qué tantas fórmulas. Entonces tenemos aquí un ejercicio aplicado donde vamos a hacer uso de la derivada para poder calcularlo. Dice, una pequeña finca tiene actualmente 24 árboles frutales que producen 600 frutos cada uno. Se calcula que por cada árbol adicional plantado, la producción de cada árbol disminuye en 15 frutos. ¿Cuál debe ser el número total de árboles que debe tener la finca para que la producción de frutas sea la máxima? Entonces tenemos aquí la solución. Sea X el número de árboles que se plantan, ¿verdad? Porque no sabemos cuál es la cantidad de árboles que se tiene que plantar. Tenemos que el número de frutos sería entonces f de x es igual a 24 más x por 600 menos 15x. Entonces, aquí hacemos la multiplicación primero y después derivamos, ¿verdad? Podemos hacer eso también. Entonces hacemos la multiplicación de productos estos y nos da negativo 15x al cuadrado multiplicando x por negativo 15, ¿verdad? X. Menos 360x, dice. Multiplicando 24 por 15x, ¿verdad? Más 14.400. Perdón, más 600x, que es este 600, ¿verdad? Por este x. Entonces, luego simplificamos esta operación. La agrupamos, podemos ver que hay términos semejantes que son estos, ¿verdad? Negativo 360x más 600x. Estos los podemos restar, ¿verdad? O los podemos sumar según sea el caso. En este caso los vamos a restar. Entonces nos queda el resultado ya negativo 15x al cuadrado más 240x más 14.400. Luego le sacamos la primera derivada a eso porque de eso se trata el ejercicio. Entonces para que la producción sea máxima, ¿verdad? Tenemos que la derivada de negativo 15x, entonces hacemos uso del teorema, bajamos el 2 a multiplicar por negativo 15 nos da negativo 30x más la derivada de 240x es igual a 240 y la derivada de 14.400 ya sabemos que es 0, ¿verdad? Entonces esta función la igualamos a 0 para poder despejar porque andamos buscando la x que no la conocemos, ¿verdad? La cantidad de árboles. Entonces, negativo 30x que tenemos aquí, ya despejando nos queda, o sea, negativo 30x más 240 es igual a 0, ¿verdad? Al despejar para x tendríamos que separar estos términos, ¿verdad? Entonces nos queda negativo 30x es igual a negativo 240. ¿Por qué negativo? Porque lo estamos pasando a la derecha, ¿verdad? Luego, entonces x sería, como estamos despejando para la x, entonces el que está acompañando a la x es el negativo 30 y lo está multiplicando. Por lo tanto, pasamos al siguiente lado, al otro lado a dividirlo. Entonces nos quedaría x es igual a negativo 240 entre 30. Negativo 240 entre negativo 30, ¿verdad? Entonces, al hacer esta operación nos da 8 positivo. Por lo tanto, la respuesta es que el número total de árboles que debe tener la finca son 8, ¿verdad? Bueno, espero que les haya servido este video y nos vemos a la próxima.